¿Qué tal, niños? Buenos días, buenos días. Gusto saludarles de nuevo. Empezamos en la clase número 9. Ya ven ustedes que lo mío no son los números, así que había que poner silencios. Había que rehacer el orden. Ya mandé la clase número 8. Empezamos la clase número 9 en la página 31, 171, el origen de la tentación. No voy a abundar mucho en esto porque me parece que hemos comentado ya algo que es un poco repetitivo esto, ¿no? El demonio es el tentador, así lo pone, así lo describe San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Es el tentador, es su oficio propio, es hacernos caer. El oficio del Satanás es hacernos caer, hacernos pecar. Obviamente no lo puede hacer de una manera, decíamos la vez pasada, capturando nuestra libertad. Nos tiene que dejar en libertad. Porque si no hay libertad, no hay pecado. Eso está muy claro. El ser humano para pecar tiene que ser libre. Sin libertad no hay pecado. O en la medida que la libertad se disminuya, porque a veces no es tan fácil distinguir cuando hay libertad o no. Vamos a poner dos casos, dos ejemplos, ¿no? Que ya lo hemos comentado en alguna otra sesión, ¿no? Aquel que se emborracha, ¿no? Se emborracha y borracho atropella a una persona o comete una infracción, ¿no? Subjetivamente hablando, moralmente hablando, no hablamos de el fuero civil, ¿no? O penal, ¿no? Estamos hablando moralmente. ¿Hasta dónde hay libertad? Bueno, hubo libertad para tomar el vehículo, ¿no? Puede ser que aminore un poco la gravedad porque no era consciente, no es que voluntariamente haya querido. O el caso, por ejemplo, ya lo comentamos también en otra clase, de aquel que semidormido se masturba. ¿Hasta qué punto hay pecado allá? ¿Hasta qué punto hay? Porque había que ver hasta qué punto habría libertad. Mientras más consciente, más dueño de sus actos es y por lo tanto más responsable moralmente de sus acciones. Y lo contrario, claro, mientras menos consciente, hay menos libertad y por lo tanto es menos dueño de sus acciones. ¿Hasta qué punto un doctor tiene que obedecer siempre y cabalmente todos los decretos, por ejemplo, que da el gobierno, ¿no? Tienes que abortar, tienes que empastillar a tus pacientes y todo. ¿Hasta qué punto habría libertad? O sea, aquí son cosas interesantes, ¿no? Son cosas interesantes que se van manejando. Por eso, regresamos a lo mismo, a la tentación. El tentador sabe que solamente puede ganar un punto si convence que libremente el ser humano haga algo impropio, algo indebido, algo contra la ley, contra la norma moral. Por eso engaña. El príncipe de la mentira, decíamos en la clase pasada. El oficio propio de Satanás es tentar. De uno u otro modo interviene en toda tentación peligrosa para la salvación, ya que tentando a los hombres continúa su lucha contra Dios. El demonio de ordinario no tienta directamente, sino mediante el mundo corrompido rodeado como el diablo de un falso brillo con el que encubre sus malos y perversos propósitos. Numerosas pruebas y peligros vienen del maligno, sin embargo, hay otras tentaciones que vienen del mundo y de la carne. El tentador hará lo posible, como lo hizo con Adán y con Eva, en ese prototipo de pecado, de hacernos creer que lo malo no es malo, o al menos no es tan malo, o que puede haber alguna justificación. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Si todo el mundo lo hace, no es tan malo, me lo permito.
Eso era malo antes, ahora ya no es malo. Ahora todo el mundo es infiel, todo el mundo miente, todo el mundo roba. Que no tranza, no avanza. Todos lo hacen. Hasta el padre fulanito de tal. Y entonces nos vamos escudando con los ardiles del demonio, nos vamos escudando de minimizar la gravedad de ciertos actos, de los pecados en general. Y creemos que no son pecados porque todo el mundo lo hace, porque hasta fulanito de tal lo hace, etcétera, etcétera, ¿no? O unas falsas deducciones, que ya lo hemos conversado. Todavía sentado en el confesionario ayer vino un señor y me dijo exactamente lo mismo. Yo no le voy a dar toda una explicación teológica, pero me decía, ¿cómo no voy a pecar si es humano pecar? Si por naturaleza soy pecador. Por naturaleza no eres pecador. La naturaleza no te hizo pecador. Porque entonces, si así fuera, se pudiese justificar cualquier cosa. Cualquier cosa. La Sagrada Escritura habla de la tentación que viene de Dios. Ojo con esto. Se refiere a la necesaria prueba y verificación de la lucha a favor del bien y contra el mal que dura hasta el fin de los tiempos, para la que debemos estar preparados con la armadura de la luz. En realidad, Dios no tienta a nadie para inducirlo al mal. Sería perverso un Dios así. Dios no tienta a nadie. Dios siempre pone su gracia al alcance del hombre para moverlo al bien a la hora de la prueba. En un sentido propio, la tentación no viene de Dios, a no ser como permitida por la libre elección del hombre que se expone culpablemente. Vamos a explicar un poquito esto para aclararlo, ¿no? ¿Será que Dios me ponga a las mujeres para que yo a ver qué tanto amo a mi esposa o qué tanto no? No. Dios no. Pero es diferente que Dios permita que sea yo tentado. Permita que sea yo tentado. ¿Por qué? Porque eso me va a fortalecer, como el ejemplo que veíamos de las ramas y el viento contrario. Eso me va a fortalecer. Dios, que sabe todas las cosas, es como la muerte. Dios manda la muerte, no, pero la permite. Dios manda una tragedia, no, pero la permite porque sabe que de esa tragedia, de esa muerte, de esa tentación pueden salir cosas buenas. A lo mejor no inmediatamente. A veces queremos respuestas rápidas y a veces Dios calla. Pero a veces con el tiempo uno se da cuenta de las cosas. Las diversas pruebas ponen de manifiesto lo que es oro en el hombre. Si la tentación viene de Dios y no ha sido buscada por nosotros, Dios se mostrará fiel en asistirnos con gracia abundante. Así lo dice la carta a los Corintios. Claro, allá viene la fuerza de Dios, la gracia de Dios. Ahí San Pablo tiene una frase preciosa, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque mi fortaleza no viene de mí, sino viene de Dios. Me voy a brincar este cuadrito porque le estuve dando vueltas y no está tan sencillo. No sé qué pensó Monseñor cuando hizo este cuadrito. No está tan sencillo comprenderlo. A lo mejor alguna brillante mente de quienes me escuchan lo pueda comprender mejor. Me costó mucho trabajo, entonces nos vamos a brincar. Vamos a pasar a la página 32, el rechazo al pecado en la tentación, 1.7.3. El rechazo al pecado en la tentación presentado como una lucha contra el mal debe mantenerse siempre con el sentido de discernimiento constante para aceptar y conocer la voluntad de Dios. Aquí llegamos a un punto que es sumamente útil y necesario, el discernimiento, discernir. Me detengo en esa palabra porque es
sumamente importante para comprender lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es discernir? Vamos a ver cómo lo define la Real Academia de la Lengua Española. Dice la Real Academia de la Lengua Española, discernir algo de otra cosa, señalando la diferencia, repito, discernir, distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operación del ánimo, del alma. Distinguir algo de una cosa, que no es siempre muy evidente, que no es siempre muy fácil, ¿no? Un discernimiento no es pensar una cosa nada más, ya la pensé. Discernir es distinguir. Ese es así un buen sinónimo. Discernir es distinguir. Hay cosas que requieren mucho discernimiento. Vamos a poner algunos ejemplos. A ustedes les ofrecen un trabajo nuevo. Renuncia al trabajo que tienes ahora y se te contrata en otra empresa, en otro trabajo, en otro giro, en otra cosa, ¿no? No es tan fácil. Voy a renunciar a esto y voy a abrazar eso. ¿Qué garantías tengo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué beneficios? ¿Qué perjuicios? Tengo que discernir qué debo de hacer. O voy a empezar un nuevo trabajo. Por la pandemia, el giro al que me dedicaba, pues se tuvo que cerrar. Este negocio cerró, me despidieron, lo que sea, y tengo que empezar otra vez. ¿Qué puedo hacer? Mi edad, mis recursos, mis capacidades, mi tiempo, mi lugar donde vivo, mis necesidades, todo eso, ¿no? Entonces tengo que distinguir, tengo que discernir muy bien qué tengo que hacer. Ustedes cuando tomaron la decisión de entrar a esta escuela de formación para los futuros diáconos, tuvieron que hacer un discernimiento. Oye, porque esto ocupa tiempo ahora y más adelante. Me va a ocupar compromisos. Tengo que hacer un discernimiento. Y el discernimiento no es una decisión que se puede tomar mientras más grande sea la decisión o mientras más importante sea la decisión que tengo que tomar, más tiempo tengo que darme en el discernimiento, en el discernir. No siempre es tan fácil o tan evidente en el discernimiento conocer la voluntad de Dios, porque a veces hay circunstancias que son fáciles y a veces son difíciles. Por ejemplo, es fácil discernir entre el bien y el mal. Óyeme, pues está fácil, ¿no? Pongan ustedes cualquier ejemplo, ¿no? Lo que no es fácil es distinguir entre lo bueno y lo mejor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Obviamente, haz el bien y evita el mal. Ese es el primer principio moral, el primer principio que tenemos que asumir, los primeros principios que decíamos en la teología fundamental, ¿no? La moral fundamental. Eso está fácil, pero el discernimiento entre lo bueno y lo óptimo, no siempre es una cuestión fácil, ¿no? Y a veces, para alejarme de la tentación, tengo que discernir de una manera un poco más fina. Por ahí hay una frase que he escuchado, no muchas veces, pero dice, en los detalles está el demonio. En los detalles está el demonio, es cosa fina. Entonces, hay que tener colmillo para el discernimiento. Aquí, ahorita lo vamos a ver, hay cosas que ayudan, ¿no? Aquí hay algún elenco de cosas que nos pueden ayudar. Entre los poderosos medios para vencer el mal y evitar las ocasiones del pecado, podemos mencionar las siguientes. Obviamente, la recepción de los sacramentos, la oración y la meditación, la vigilancia sobre los movimientos desordenados, los sacrificios, sobre todo la huida de las ocasiones de pecado cuando sea posible. Muchos santos en la iglesia han expresado la necesidad de una fuerte voluntad. Aquí no hay atajos, una fuerte voluntad.
forjada por la oración y la ascesis para vencer las tentaciones. Muchos recomiendan el desvío de la imaginación o ideas seductoras y, si es posible, el alejamiento del lugar donde se presenta la tentación. Ya hablamos de esto largamente. En este punto es importante recordar la penúltima petición del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Así nos lo señaló Jesucristo al pedir al Padre que en medio de las pruebas e incluso de la prueba definitiva no permita que optemos por el pecado. Una vez le escuché al padre Carlos Heredia, que algunos de ustedes seguramente conocieron, sacerdote yucateco emblemático en nuestra arquidiócesis, fue muy cercano colaborador de don Manuel Castro Ruiz y de don Emilio Berlí. Ya le tocó al final a don Gustavo hasta que falleció. Pero Carlos Heredia fue para nosotros los sacerdotes en la diócesis un faro, un punto de referencia, un tipo serio, a veces malhumorado, pero con una capacidad muy fina para el discernimiento. Y al final de su vida o en algún aniversario suyo, no me acuerdo, le escuché eso, y en otras ocasiones también se le escuché, que él le pedía a Dios, mientras más crecía en años, él le pedía a Dios: Señor, dame fidelidad hasta el final, que al final no vaya yo a torcerme, que después de haber recorrido tantas cosas y tantos momentos tan difíciles y de tantas luchas, que al final no me distraiga, no me pierda. El discernimiento es algo cotidiano, es algo distinguir entre lo que debo y lo que no debo de hacer, lo que me debo de alejar y lo que me debo de acercar, lo que es bueno y lo que me daña. Repito, a veces será muy fácil y muy sencillo hacer el discernimiento en la tentación. ¿Qué es una tentación para mí? ¿Qué es lo que me puede llevar al mal? ¿Qué me puede alejar de Dios? El discernimiento. Hay otros textos, hay artículos por allá. A ver, les voy a recomendar uno. Entre los diccionarios de teología que nos pueden ayudar, cuando hablamos de diccionarios no hablamos solamente de libros para identificar una palabra. Hay varios, también le llamamos diccionarios, a varios libros que son así como que tienen artículos temáticos de determinada materia, determinado tema, y que pueden ayudarnos. Uno de esos diccionarios, les voy a mostrar, es este. Nuevo Diccionario de Teología Moral. Está en español, hay un número por ahí que está en italiano, pero ese está en español. Es de Ediciones Paulinas. Ediciones Paulinas, si no me equivoco. El original es italiano, pero bueno, ese es español. Nuevo Diccionario. Este está incluso en la sala de lectura de la biblioteca del Seminario Conciliar, que yo supongo que tienen ustedes acceso, dado su carácter de estudiantes en esta escuela, para poder acceder. Si no, sería cosa que el padre Luis Avilés hablara con el padre rector, el padre Monchi, para que pudieran tener acceso, ¿no? Y allá en la sala de lectura del seminario pueden encontrar este. Un libro magnífico. Bueno, tiene uno de sus capítulos, es un diccionario, en orden alfabético, va uno de sus artículos, por así llamarlo, está este, ¿no? Discernimiento moral. Discernimiento moral. Lo escribe un teólogo español, López Azpizarte, en algunas páginas. Extraordinario a propósito de todo lo que hemos hablado de discernimiento contra la tentación. Este es un buen material de lectura complementaria a la materia que acabamos de ver. Muy bien, niños, vamos a quedarnos hasta acá. Ojalá que haya sido expresiva y útil la lección de hoy. Esta es la clase número 8, dijimos, ¿verdad? No, perdón, la clase número 9. Ahora la voy a numerar. Chao.